Estar de buen humor es realmente genial, y la mayoría de los idiomas tienen muchas palabras para describir esta experiencia, como feliz, alegre, gozoso y más. Y es igual en los idiomas de la Biblia. En el hebreo bíblico antiguo hay una variedad de palabras como simcha, sazón o gil. En el Nuevo Testamento griego tenemos kara, eufrosune o agaliasis. Cada palabra tiene su propio matiz único, pero todas se refieren básicamente al sentimiento de gozo y felicidad. Lo que hace interesantes a estas palabras bíblicas para el gozo es notar la clase de cosas que traen felicidad. Y también observar cómo el gozo es un tema clave que recorre la historia de la Biblia completa. Empecemos con las fuentes del gozo. En la primera página de la Biblia, Dios dice que este mundo es muy bueno. Así que, naturalmente, las personas encuentran gozo en las cosas hermosas y buenas de la vida, como un rebaño creciente o una cosecha abundante en las montañas. El poeta del Salmo 104 dice que una buena botella de vino es un regalo de Dios para alegrar el corazón de las personas. Las personas encuentran gozo en una boda o en sus hijos. Hasta hay un proverbio hebreo que compara el gozo que un perfume trae a tu nariz con el gozo que un buen amigo trae a tu corazón. Sin embargo, la historia humana no es solo un festival de gozo. La historia bíblica muestra cómo vivimos en un mundo que ha sido corrompido por nuestro propio egoísmo. Está marcada por la muerte y la pérdida. Aquí es donde la fe bíblica ofrece una perspectiva única acerca del gozo. Es una actitud que el pueblo de Dios adopta, no por las circunstancias alegres, sino por su esperanza en el amor y la promesa de Dios. Así que cuando los israelitas estaban sufriendo por la esclavitud en Egipto, Dios levantó a Moisés para guiarlos hacia la libertad. Y lo primero que los israelitas hicieron fue cantar de gozo, aunque estaban en medio del desierto. Eran vulnerables. La tierra prometida todavía estaba muy lejos, pero aún así se regocijaron. Más adelante, los poetas bíblicos miraron esta historia y se acordaron de cómo el Señor sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. Este gozo en el desierto fue un momento clave, una manera de decir que el gozo del pueblo de Dios no se determina por sus luchas, sino por su destino futuro. Este tema aparece más adelante en la historia de Israel, cuando Israel sufrió bajo la opresión de imperios extranjeros. El profeta Isaías miraba el día en el que Dios levantaría un nuevo libertador como Moisés. Ahí es donde los rescatados del Señor volverán a Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán. Mientras los israelitas esperaban, ellos eligieron el gozo de anticipar su redención futura. Es por eso que es importante que cuando Jesús de Nazaret nació, fue anunciado como buenas nuevas que traen gran gozo. Se nos dice que Jesús mismo se regocijó y agradeció a Dios su Padre cuando empezó a anunciar el reino de Dios. Él incluso enseñó a sus seguidores el mismo gozo en el desierto, diciendo: cuando las personas los insulten o persigan por seguirme, regocíjense y alégrense, porque su recompensa en los cielos es grande. Después de su muerte y resurrección, Jesús comisionó a sus seguidores a ir y anunciar las buenas nuevas de que Él era el Rey resucitado del mundo. Conforme lo hicieron, las primeras comunidades cristianas eran conocidas por estar llenas de gozo, incluso mientras eran perseguidas, como cuando el apóstol Pablo estaba sentado en una sucia prisión romana. Él podía decir que ha elegido el gozo, incluso si va a ser ejecutado. Él le llamó a esto el gozo en la fe o gozo en el Señor. Él creía que era el gozo del Espíritu de Dios una señal de que la presencia de Jesús está contigo, inspirando esperanza en medio de la dificultad. Cuando crees que el amor de Jesús ha vencido a la misma muerte, el gozo se convierte en algo razonable en la oscuridad de las circunstancias. Ahora, esto no significa que ignoras o suprimes tu dolor. Eso no es saludable ni necesario. Pablo frecuentemente expresó su dolor al extrañar a seres amados o al perder amigos o su propia libertad. Él lo llamó estar entristecido, pero siempre gozoso. Mientras reconocía su dolor, también eligió confiar en Jesús, en que su pérdida no sería la última palabra. Esto es muy distinto al trillado consejo de que pongas una sonrisa en tu cara. El gozo cristiano es una profunda decisión de fe y esperanza en el poder de la vida misma y el amor de Jesús. Y de eso se trata el gozo bíblico. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. En verdad que para mí es un gozo y un privilegio
compartir la palabra el día de hoy. Y mira, hemos estado hablando acerca de esta serie de advenimiento, donde estamos celebrando que Jesús vino a esta tierra, pero también que Jesús ya viene, ¿verdad? Porque hay una segunda venida donde Él va a venir por su pueblo, por su iglesia. Y hemos tocado temas muy importantes. Si recuerdas, la primera semana hablamos un poquito general, la introducción de lo que es el advenimiento, la esperanza del Mesías. También en la segunda semana hablamos acerca de la esperanza de este Mesías llegando aquí a la tierra para rescatarnos. Y también hemos hablado acerca del amor, el amor de Dios. Y hoy nos vamos a enfocar, y mira, si recuerdas, tenemos nuestras velas y ya hemos encendido la vela de la esperanza, la vela del amor, y hoy encendemos la vela también del gozo. Esta vela representa la alegría, el gozo que viene de recibir a Jesús y de recibir también la salvación que Él nos trae. Y yo creo que esta semana, si recuerdas, también la podemos identificar como la vela de los pastores. Esta semana estamos hablando acerca de las buenas nuevas llegando a través de los ángeles hacia los pastores. Y quiero invitarte a leer un pasaje, está en Lucas 2, del 8 al 15. Este pasaje explica perfectamente lo que estamos hablando. Mira, ahí dice en Lucas 2, del 8 al 15. Si tienes tus Biblias, puedes utilizarla, y si no, van a aparecer aquí en las pantallas el texto. Y dice: los pastores y los ángeles. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Dice, motivo de mucha alegría. Estas noticias te van a traer mucha alegría. Estamos hablando de gozo. Dice, hoy les ha nacido, estas son las noticias, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, que es el Mesías esperado. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Y estas son las noticias que reciben los pastores, la noticia que también nosotros recibimos, ¿cierto? Cuando escuchamos el Evangelio por primera vez, escuchamos que Jesús ha llegado a la tierra como nuestro Salvador. Y mira, cada uno de nosotros podemos tener alegría y tener gozo. Pero vamos a ver un poquito acerca del significado de esta palabra, ¿verdad? De gozo. Porque aún podemos pensar qué es lo que nos da gozo, qué es lo que nos trae alegría, qué nos hace felices. Quizá, por ejemplo, para mí, me causa mucha felicidad el ver a mis hijos hacer cosas nuevas. A lo mejor desde que eran pequeños y la primera vez que empezaron a dar sus pasitos y empezaron a caminar, la primera vez que empezaron a colorear, la primera vez que escribieron su primer palabra, por ejemplo, la primera vez que por ejemplo, mi hijo metió un gol, cosas por el estilo, me causan mucha felicidad, me causan alegría, me causan, podemos decir también, gozo. No sé a ti, a lo mejor a ti, igual que yo con nuestros hijos, pero a mí también, por ejemplo, me causa felicidad el aprender cosas nuevas. A mí me encanta aprender y descubrir cosas diferentes, y eso me causa también felicidad. O el quizá lograr algunas de mis metas y objetivos causan felicidad también a mi corazón. El pasar tiempo en familia, en amigos, hay muchas cosas. Y quizá a ti también, ¿no? Este tipo de cosas
de situaciones, de circunstancias, de relaciones, pueden traerte mucha alegría a tu vida. Quizá a lo mejor fue cuando viste a tus hijos nacer, o a lo mejor al reconciliarte con alguien, a lo mejor una relación quebrantada y finalmente te reconcilias a lo mejor con tu papá, con tu mamá, con un amigo, y esto te causa felicidad. A lo mejor cuando te compraste la casa de tus sueños o el carro de tus sueños, o cuando terminaste de pagar tus deudas y ya eres libre financieramente, a lo mejor esto te causó mucho gozo. Y mira, en español podemos utilizar varias palabras. Por ejemplo, podemos decir me siento alegre, me siento feliz, me siento contento, me siento satisfecho, estoy disfrutando. Todo esto puede referirse a esto que es gozo. En el hebreo, por ejemplo, en el hebreo bíblico, la palabra simká o la palabra sazón o la palabra gil son algo como en el español alegría, contentamiento, felicidad. Y se utilizaban en varias ocasiones y en varios contextos. Pero prácticamente se referían al mismo sentido de satisfacción, de felicidad o de alegría. Por ejemplo, en el griego la palabra kará o efrosume o agaliasis, estas palabras se referían también a esto, a la felicidad, al gozo, a la alegría. Pero el gozo, en el español, la definición es que es una alegría más intensa. O sea, la alegría se describe como un evento donde trae mucha felicidad, ¿cierto? Pero el gozo lo podemos conocer como una alegría todavía con mayor intensidad. Entonces, cuando decimos estoy gozoso, es que estoy muy, muy alegre y va más allá que simplemente una alegría convencional, por así decirlo. Es más allá todavía. Pero mira, la realidad es que lamentablemente podemos decirlo así, el gozo o la alegría también podemos obtenerlo sí, de cosas buenas de la vida, pero también de cosas malas. Podemos obtener cierta alegría del pecado también. Y a lo mejor dices ahorita, híjole, ¿cómo es eso, no? Y la realidad es que a veces el hacer las cosas malas pueden alegrar nuestro corazón un poquito, pero obviamente va a traer consecuencias. Y un ejemplo de esto, mira, en Hebreos 11 del 23 al 26, estamos hablando, aquí el autor está hablando de la fe y está hablando de Moisés en este punto y dice, por su fe Moisés dejó todo, la casa del faraón, dejó todos los lujos, dejó todos los placeres del faraón de Egipto para ir y rescatar al pueblo de Israel, para ser obediente. Y dice, Moisés decidió no gozarse en las cosas de la casa del faraón porque eran pasajeras y se describen como deleites temporales del pecado. Entonces, este deleite o esta alegría, este gozo que quizá pudo haber sentido por causa del pecado, sabía que había un gozo todavía mayor, más grande. La misma palabra, la Biblia, nos da algunos ejemplos de este deleite, de este gozo, de esta alegría. Por ejemplo, dice que el corazón del hombre se deleita o se goza en las cosas buenas de la vida, por ejemplo, en el crecimiento de un rebaño, en el crecimiento o en la cosecha de una buena siembra, ¿verdad? Habla también de pues, las cosas hermosas de la vida, de una mujer hermosa, por ejemplo. De hecho, hasta habla de una buena botella de vino, trae alegría al corazón del hombre. Habla también de una boda, habla hasta de un perfume. Dice, un perfume trae gozo, trae alegría al corazón del hombre, así como una buena amistad también la trae. Entonces, está hablando de este tipo de cosas. También habla de los hijos y estas cosas podemos ver que son cosas buenas. Pero mira, lamentablemente vivimos en un mundo caído.
en un mundo lleno de pecado. Y si dependiéramos solamente de estas cosas, si dependiéramos de una botella de vino, si dependiéramos de nuestros hijos, si dependiéramos de buenas amistades todo el tiempo para tener alegría y gozo en nuestro corazón, quizá no tendríamos muchos periodos de gozo y de alegría. De hecho, hay personas que viven en una depresión crónica, que muy pocas veces sienten felicidad o sienten alegría en su vida. Y esto es porque por diferentes razones, quizás sus circunstancias de vida, quizá a lo mejor, por ejemplo, conocemos personas que realmente crecieron sin sus padres o que no tienen amistades o que les ha ido muy mal en la vida. Pero si dependiera simplemente todo el tiempo de estas cosas, tendríamos vidas amargas, vidas tristes, vidas en frustración, en depresión, serían vidas terribles. Pero gracias a Dios que nos da también la oportunidad de experimentar la alegría y el gozo. En Eclesiastés 3, del 1 al 8, el autor nos dice que hay un tiempo para todo. Dice, hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para estar felices y hay un tiempo para estar tristes. Hay un tiempo para regocijarnos y hay un tiempo para, pues quizá a lo mejor deprimirnos un poco. Hay un tiempo para todo. Y estos son ciclos que muchas veces nosotros mismos creamos cuando quizá a lo mejor buscamos el gozo y el placer de la vida y luego vienen las consecuencias de esto y nos lleva al pecado y ese pecado nos lleva a alejarnos de Dios, nos lleva a tener consecuencias debido a ese pecado. Son estos ciclos en los que quizá a lo mejor no queremos pasarlos, pero los vamos a pasar. También Dios ha establecido estos ciclos donde pues una persona ahora nace y también muere. Está por ejemplo, está el invierno, pero también está la primavera, está el verano, el otoño. A mí me encanta el otoño, es como una de mis temporadas favoritas del año. Y aquí lo interesante es que no todo es pesar, así como también no todo es alegría, por así decirlo. Pero mira, entonces, aquí es donde entra este gozo que trajo Jesús cuando vino a la tierra. Este gozo que trae Cristo es diferente. El gozo que Jesús da no depende de las circunstancias, no depende de las cosas, no depende de las situaciones de esta vida. Depende de Él, primero que nada, porque Él vino a salvarnos y a rescatarnos de nuestros pecados. Él vino para acabar con todo lo que te puede traer sufrimiento, ¿ok? Pero necesitamos depender de Él y tenemos un futuro y una esperanza. Mira, este gozo del que estamos hablando es el resultado de las otras dos cosas que hemos hablado en las semanas pasadas. Es el resultado de la esperanza que viene en Jesús y es el resultado del amor de Dios por cada uno de nosotros, porque Él nos amó tanto que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que que podamos tener vida eterna. Y esa vida empieza hoy, ese gozo empieza hoy y por la eternidad. Entonces, este gozo, esta alegría es diferente a la que el mundo ofrece. Y mira, podemos hablar acerca de qué es lo que lo hace diferente. Para empezar, podemos pensar en que es una alegría todavía más profunda, más intensa y eterna. Entonces es más profunda porque toca todas las fibras de nuestro ser. Todo, o sea, nos conmueve. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos acerca de esto. Nos conmueve, nos da una alegría que va más allá de nuestro propio entendimiento. Pero también es eterna, o sea, no termina, no se acaba. Aunque vengan cosas difíciles, aunque vengan cosas que no nos gustan, dificultades, a lo mejor sufrimiento, este gozo no se termina, no se acaba, no se diluye, porque es el gozo que viene de Dios.
Este gozo produce felicidad, produce deleite, produce alegría y esto es lo más real que tenemos como cristianos, donde se conecta a nuestra salvación. El gozo viene de la salvación que trajo Jesús y es en una forma real con la que nos conectamos con esta salvación, y es como se refleja esa salvación, con el gozo que sale de nosotros. Y es estar tan alegre, por ejemplo, que como los pastores y los ángeles empezaron a cantar. No sé si te ha pasado a ti que estás delante de la presencia de Dios, quizá mientras estamos todos juntos cantando y alabando, estamos en el edificio de la iglesia y de repente sientes una necesidad de levantarte, de moverte, de cantar, de danzar, de levantar las manos. ¿Por qué? Porque tienes ese gozo que viene solamente de Jesús. Y los ángeles dijeron esto, ¿no? Los ángeles, cuando estaban hablando con los pastores, les dicen: miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo, motivo de mucho gozo para todo el pueblo. Y lo mejor es que este gozo viene de Dios. Este gozo es una virtud que viene de Dios mismo, que viene a la hora de recibir la salvación que Jesús nos ha dado al reconciliarnos con el Padre. Este gozo viene también, es el fruto del Espíritu. El gozo no solamente es una emoción que sentimos, sino que también Pablo lo escribe como fruto del Espíritu. Cuando él dice el fruto del Espíritu es, y una de ellas, una característica del fruto del Espíritu es gozo. Entonces, viene de la salvación que Cristo trajo a este mundo, pero también viene como un resultado del Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Entonces va más allá que las circunstancias materiales, físicas de este mundo, sino que es una salvación espiritual eterna y también es el fruto del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Pero no solo eso, sino que también el gozo viene de la comunión y el compañerismo que tenemos como hermanos. Una palabra griega que lo describe muy bien es koinonía. La koinonía es el compañerismo y el amor fraternal que tenemos los unos por los otros en la iglesia. Por eso es que es tan importante que tú y yo nos estemos congregando, que nos estemos reuniendo con muchas otras personas que alaban también a Dios. Y mira, quiero darte un ejemplo bien claro, ¿no? de este tipo de gozo, porque mira, es un gozo que va más allá de las circunstancias, de las cosas materiales. Hay una historia que a mí me gusta mucho y que me ha impactado, cada vez que la leo me impacta, y está en Hechos 16, del 20 al 34, y vamos a leer estos versículos, porque es una historia donde están Pablo y Silas, los meten a la cárcel, y la situación, para darte un poco de trasfondo, están ellos pues sanando a la gente, están expulsando demonios, y llega un momento donde habían unos hombres que tenían cautiva a una niña, a una mujer, y la tenían cautiva porque esta mujer adivinaba, era divina. Esta jovencita le adivinaba lo que iba a pasar, adivinaba el futuro. Entonces, estos hombres hacían mucho dinero explotando a esta jovencita. ¿Y qué pasa? Que ella se acerca, y Pablo y Silas se acercan a ella, y esta jovencita tenía un espíritu de adivinación, y Pablo y Silas expulsan ese demonio que ella tenía y la liberan. Pero ¿qué pasa? Estos hombres pierden su fuente de ingresos. Ella ya prácticamente se la habían echado a perder, ¿verdad? Les había echado a perder el negocio. Y esta historia, donde voy a empezar a leer, viene después de esto, ¿no? Entonces, en Hechos 16, en el versículo 20, dice: los presentaron ante los magistrados y dijeron:
O sea, presentaron a Pablo y a Silas. Estos hombres empezaron a alborotar a toda la gente y llevaron a Pablo y a Silas ante los magistrados y dijeron esto: estos hombres judíos, dice, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Entonces, imagínate esta historia, ¿no? Esta situación. Los azotaron, les quitaron la ropa, ¿verdad? Los desnudaron, los azotan y los meten a un calabozo y les amarran pies y manos. O sea, una situación terrible. Pero dice la palabra, dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y nos podemos preguntar, ¿qué estaba pasando aquí? O sea, después de todo este sufrimiento, de estos azotes, de haber estado desnudo delante de la multitud, de que me metan a un calabozo y todavía que me amarren de pies y de manos, y todavía me pongo a cantar y a orar a Dios. Muchos podríamos pensar, en esta situación yo estaría enojado o estaría a lo mejor hasta pidiéndole justicia a Dios, o a lo mejor estaría gritando, déjenme salir, yo soy inocente, o no sé, hay muchas cosas que quizá como humanos estaríamos haciendo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que produce el que ellos oren y canten? Y es el gozo del Señor en su vida, el gozo de la salvación, el gozo del Espíritu Santo viviendo y morando en ellos, el gozo de haber estado en comunidad. Por lo menos Pablo y Silas estaban acompañando. Dice, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Dice, y los otros presos los escuchaban. Y mira el resultado de este gozo que viene de Dios. Porque nada más podía, yo en estas circunstancias naturalmente no iba a tener gozo, no iba a estar feliz, no iba a tener alegría, a lo mejor no iba a querer cantar, pero viene como fruto del Espíritu, viene como fruto de la salvación. Y mira los resultados, dice, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz. Entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Este carcelero vio el gozo de Pablo y de Silas, vio el resultado de cantar a Dios, de orar a Dios, aún cuando las circunstancias no eran favorables. Y lo único que pudo hacer fue preguntar, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque yo quiero tener esa salvación, yo quiero tener el Espíritu Santo viviendo en mí, yo quiero eso que ustedes tienen, ese gozo que va más allá de lo que podemos entender y comprender. Y Pablo les dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Eso le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y que se alegró, se regocijó mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios.
Este gozo que estaban experimentando Pablo y Silas es el mismo gozo que empezó a experimentar el carcelero y toda su familia. ¿Te das cuenta la diferencia de la alegría y el gozo que el mundo ofrece? Aún el pecado y lo malo que a veces nos hace disfrutar y deleitarnos un poco, a la diferencia del gozo que viene de Cristo Jesús, que viene de la salvación, que viene del Espíritu Santo morando en nosotros, que viene de el congregarnos unos con otros. Y quiero preguntarte, ¿tienes gozo aún en las pruebas más grandes de tu vida? ¿Tienes gozo en tu corazón mientras estás esperando las promesas de Dios? Mientras estás esperando que Dios obre y estás ahí con la esperanza de que Él obre en tu vida, que obre en la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus amigos, en la vida de alguien por quienes has estado orando. ¿Tienes gozo mientras estás esperando? ¿Estás firme en la esperanza y en el amor de Dios? Ya hemos hablado de eso, de la esperanza y el amor de Dios, porque esto es lo que produce el gozo y la paz que sobrepasa todas las cosas. Miren, Filipenses 4, y quiero cerrar con este pasaje. En Filipenses 4, del versículo 4 al 7 dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hoy quiero animarte que así como hemos encendido esta vela que representa a los pastores, que representa el gozo que sintieron al escuchar las buenas noticias, que representa el gozo que va más allá que lo que el mundo nos ofrece, quiero animarte a que te levantes ahí donde estás, a que cantes al Señor, a que si tú tienes el gozo de la salvación, a que si tienes el gozo como parte del fruto del Espíritu que emana de ti, que si tú tienes el gozo porque tienes a personas a tu alrededor con quienes puedes estar alabando y adorando, que tú te levantes, que levantes las manos, que cantes himnos, que cantes alabanzas, que le digas a otros y compartas estas buenas noticias de salvación que vienen a través de Jesús. Y mira, al final, así como lo hicieron los ángeles y como lo hicieron los pastores, darle gloria a Dios a través de alabanzas. Bendiciones.